Estudiantes, buenos días. Nuevamente días para mí. Ustedes, bueno, será válido en el momento que lo puedan dedicarse un poco al estudio. Continuamos con módulo 11. Vamos comenzando. Tenemos mucho tiempo de platicar, mucho tiempo de no haber dicho nada realmente sustancioso. Y en fin, vamos a empezar con la Revolución China del módulo 11 en la sección 1, la unidad 1. ¿Qué podemos decir de China? Pues repetir lo que nos dice nuestro material. Y nuestro material aquí nos menciona, primero pues destaca el tamaño del país. Es un país grande, el tercero después de Rusia, después de Alaska. Es un país con mucha población, es el primer país poblacional, es decir, tiene muchos habitantes. La otra cosa que también es importante destacar aquí es que China se pudo, a pesar de estar invadido, a pesar de estar en guerra, a pesar de esos conflictos bélicos que tuvo, también tuvo muchos avances. En la misma época en donde China estuvo inmersa en sus conflictos, fue la misma época cuando se conoció la ruta de la seda. Investiguen por ahí algo en internet acerca de la ruta de la seda. Ese es otro punto para investigar. Que más bien lo que trataré aquí en estos mini videos es de irles dando tips para investigar qué es lo que pueden investigar, qué es lo que pudiera servirles en un momento dado para comprender la situación y estar en posibilidad de que acrediten sus exámenes. Las causas de la Revolución China uh, este, vienen de las dinastías. ¿Se acuerdan de las dinastías? ¿Se acuerdan que les había yo comentado lo que eran las dinastías? Bueno, este tipo de dinastías, o más bien estas dinastías, mantenían un control muy estricto de la producción, mantenían al pueblo sumergido en ¿cómo se llaman? En un gran rezago económico. Durante las dinastías, sobre todo la última, la dinastía Qing, predominó mucho el sistema feudal. Tendríamos que buscar feudalismo. Pues no recuerdo si lo busqué. El feudalismo es un tipo de sistema económico, por llamarle de alguna manera, en donde se controlan los medios de producción. En este caso, China, al ser un país también agricultor, lo que se hacía es que al señor feudal se le asignan tierras, se le asigna un vasto conjunto de tierras y el cual se dedica a explotarlas junto con la población que contienen. Es decir, tiene trabajadores que realmente están mal remunerados, en muy malas condiciones de empleo, y sin embargo ellos son los que producen, y es el sistema de opresión. Es un sistema de opresión que mantiene a los trabajadores propiamente a marchas forzadas. Al mismo tiempo, China, mientras estuvo la dinastía Qing y mientras sostuvo estas condiciones para la población, también fue invadida, estuvo colonizada por varios países europeos, y estas fueron las condiciones que propiciaron propiamente la Revolución China, propiciaron que el pueblo se rebelara. Hubo también aquí influencia soviética, influencia estadounidense. En esa época era muy común, ya hablamos de lo que es la Guerra Fría,
Y bueno, de momento podemos seleccionar, podemos no seleccionar, podemos ubicar Guerra Fría en un cierto periodo de tiempo. Lo cierto es que hay antecedentes y después hay consecuencias. ¿Qué sucede? Bueno, esto de la Guerra Fría se viene arrastrando desde hace tiempo y finalmente influye sobre China, eh, sobre muchos países, incluyendo China. Entonces en China se hicieron dos corrientes, dos partidos o dos bandos. Unos eran los nacionalistas y otros eran los comunistas. Cuando viene el derrocamiento de la dinastía Qing, se queda sin mando, el país se queda sin una organización política bien establecida y estos dos bandos empiezan a luchar entre sí. Estos y otros, pues, los principales pues eran ellos. Entonces empiezan a luchar entre sí para hacerse con el poder. A destacar en esta lucha de poderes, en esta lucha de bandos, es importante por ahí que se investiguen lo que fue el movimiento del 4 de mayo. Viene en su material, sin embargo, no podemos quedarnos nada más con decir es el movimiento del 4 de mayo lo que ocasionó esta otra cosa. Lo que tenemos que hacer es investigar de qué se trata el movimiento del 4 de mayo, qué funcionó, qué lo motivó, por lo menos para tener un poco más amplio el conocimiento, para tener una comprensión más amplia de lo que estamos estudiando. Aquí también otro nombre importante, yo recuerdo en la primaria, secundaria, no lo sé, todos estos nombres yo los llegué a escuchar cuando pues no me interesaban tanto o decir me tenían sin cuidado, los escuchaba en la primaria, me aburrían incluso y bueno, el nombre Mao Zedong me ocasionó mucha risa, hacíamos burlas con Mao Zedong, todavía por ahí circula un chiste grosero con Mao Zedong. Eh, Nuestro material nos dice Mao Zedong y entre paréntesis viene Mao Zedong. Habría que investigar también Mao Zedong, por qué los nombres, por qué ese cambio de nombres. Y bueno, Mao Zedong era un líder comunista perseguido. Mao Zedong llegó a crecer, llegó a dirigir también, que finalmente fue el triunfador, fue el líder triunfador de estos movimientos. La página 38, en la actividad 4, nos hace ahí una observación. Nos dice que se piensa que el origen de la revolución de Mao al final de los años 40 fue principalmente ideológica. Esto es luchar capitalistas contra socialistas. Sin embargo, nos pregunta, dice, esta fue la causa principal del movimiento. En el apéndice 5, en la página 428, está una lectura un poquito extensa, la cual deberíamos hacer con bastante cuidado, con bastante detenimiento, para contestar eh, para tratar de dar una respuesta más certera, una respuesta más amplia respecto a esta pregunta que nos dice si es la causa principal de ese movimiento o si hay otra causa. Más adelante, alrededor de 1939, ya una vez que triunfan los comunistas, empujan a los nacionalistas hacia la isla de Taiwán, que en aquel tiempo se llamaba Formosa. Entonces fue en ese momento donde se proclama la creación de la República Popular China, que se mantiene hasta hoy con todos sus territorios.
China estuvo alineada con Rusia, estuvo compartiendo las ideas de la URSS, de la extinta Unión Soviética. Aquí no sé si ya les comenté, vamos a tener que investigar eh, con la misma intención de conocer un poco más qué fue la perestroika, quién fue Mikhail Gorbachev. Están relacionados con esta parte de China, con esta parte de los conflictos armados. Eh, en aquel tiempo, bueno, todavía era Rusia, todavía existía esa ideología del socialismo, que les insisto, podía no haber sido mala. El socialismo tiene buenos principios, tiene buenas ideas, sin embargo, puede ahí fallar algo en la organización, en la puesta en marcha. Y bueno, ¿qué sucede? Eh, esta alineación de China a favor de la ideología rusa lo que ocasiona es que Estados Unidos comienza a bloquear económicamente a China. Eh, es el bloqueo que en la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas no le permiten la entrada. Esta entrada se da hasta después de 1969, donde China y Rusia tienen por ahí un conflicto, incluso fue un enfrentamiento armado, pero fue aislado, no llegaron a ir a la guerra. Eh, Fue un enfrentamiento aislado que sin embargo rompió las relaciones, hizo que China y Rusia se distanciaran con las consecuencias inmediatas de que China comienza a introducirse al capitalismo. China entonces es aceptada en la ONU casi de inmediato y empieza a haber negociaciones. Una vez que por alrededor de 1960, anterior al conflicto de la URSS, dice, empieza China a tener diferencias con la URSS, con Rusia, y entonces rompen relaciones hasta llegar a este punto del 1969. Luego bien, la muerte de Mao Zedong viene sucedida por un ascenso al poder de un comunista moderado llamado Deng Xiaoping. Ya tendremos que buscar pronunciaciones, aparte de todo. Y empieza a realizar una serie de reformas económicas en donde esas reformas económicas tienen ahora en la actualidad a China como una potencia económica, como una potencia mundial. Y si se fijan hay muchos comentarios en donde dicen China ha resurgido, ahora es económicamente fuerte, económicamente estable. Y en ese momento no se le veía a China de esa forma. Sin embargo, ha llegado hasta tal grado. Aquí tengo un comentario, si me permiten buscar aquí en mis apuntes. En- para resolver la actividad 4 nos remite a la lectura del apéndice 5. Ahora bien, el apéndice 5 empieza en la página 428 y el párrafo al que quiero hacer alusión está en la página 431. ¿Qué sucede ahí? El último párrafo donde dice Deng Xiaoping, a principios de los años 80, se inicia la transición al capitalismo con una alianza entre la burocracia del partido y capitales chinos en el extranjero. Más adelante, la parte final de este párrafo dice la privatización de bienes públicos, la pérdida de derechos laborales y el férreo control por parte del Estado convierten a China en un buen sitio para hacer negocios. Aquí cabría reflexionar, si es que hemos escuchado todos, que la mano de obra en China es muy barata. Aquí ya lo menciona. El, dice la pérdida de derechos laborales. Si bien China está en la carrera capitalista, si bien China
emerge como potencia económica, emerge en sí el país y tal vez la clase política. Sin embargo, la clase trabajadora no se ve beneficiado de esto. Aquí es opinión personal. eh, por este asunto de que es una potencia y es buen lugar para invertir. Eh, Caben comentarios X. Ya ven que el Donald Trump ahora dice que, o decía, que iba a sacar las empresas de México y que iba a sacar empresas de China y no sé qué tanto rollo. Realmente hay quienes dicen no le conviene. ¿Por qué? Porque si se lleva una planta armadora de aquí de México, en donde les paga 200 pesos diarios a cada trabajador y vamos a suponer que tienen 1000 trabajadores y va a pagar 200,000 pesos diarios, en Estados Unidos no les paga 200 pesos diarios. En Estados Unidos les paga alrededor de 200 pesos por hora. Por 8 horas, ¿cuánto es? 1,600 pesos en un día. Por 1000 trabajadores es 1,600,000 contra los 200,000 que estaba pagando aquí. Entonces, el caso es parecido al de China. Y bueno, estamos saliéndonos un poco del tema de China. Sin embargo, cabe la aclaración por el hecho de que China emerge como potencia, ya lo hemos dicho, insistimos, pero hay una pérdida de derechos laborales, un control excesivo, un férreo control por parte del Estado, dice aquí, pues es un control muy duro por parte del Estado, y si podemos leer en redes sociales, en algunos artículos de tecnología, sabemos que China no tiene acceso al Facebook común, al YouTube, hay cosas a las que China no tiene acceso en cuestión de tecnología, a pesar de tener equipos tecnológicos muy avanzados, hablando de población. Y bueno, este era el comentario en general que les pretendía hacer de este párrafo en particular. Por aquí terminamos con lo de China. Viene también una tablita de causas y consecuencias. Comparemos las causas y consecuencias de lo que es Vietnam y de lo que es China. Tendríamos que encontrar similitudes, qué partes comparten, qué partes tienen en común en sus causas. Si nos fijamos ya más adelante vamos a tratar de hacer un análisis más global en el mundo y nuevamente opinión personal. Estados Unidos siempre ha estado de metiche, siempre ha tenido que ver con los conflictos en los demás países. Si se fijan, son 18 minutos de hablar de nada, de no pasarles información útil. Y sin embargo, quiero aclarar aquí, de estos 18 minutos, de estos 20 que posiblemente nos tardemos, no hemos avanzado, no les he dicho nada en claro. Con una sesión de 1 hora no podemos hacer mucho. Nuevamente la recomendación, lean, lean, aplíquense y trabajen en su casa, trabajen en su trabajo, cárguense sus libros en el equipo celular, en la tablet y en lo que se trasladan de un lado a otro, si se trasladan en autobús como un servidor, bueno, aprovechen a revisar el material y por lo menos a ir leyendo para que vayan introduciéndose en el contenido de su material. Tengan excelente día, nos vemos en la próxima.